¿Cómo estás, Moni? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Acá interesada en charlar con ustedes sobre este tema que, bueno, fue uno de los temas más importantes del día y sin embargo no tiene la repercusión, o al menos el tratamiento que esperamos que tenga un tema como este, ¿no? Hablamos de la elevación a juicio de la causa por la quema de legislatura de Santiago Guzmán, de Atech, Matías Eschierlo, de Marcela Caleo y Mariana Castro. Exactamente. Y bueno, y esto no es la primera, y con este gobierno no creo que sea la última. El 98 aproximadamente fueron las grandes movilizaciones de trabajadores desocupados en Comodoro, y en ese marco es cuando se procesan dirigentes sociales y son llevados a juicio, y luego de una larga lucha finalmente, bueno, se logra que ellos no lleguen a ser detenidos por cortar rutas, ¿no? Ujú. Después, bueno, todo lo que ocurrió en Neuquén y demás, pero acá en Comodoro este fue como el primer antecedente del procesamiento de militantes sociales. Mucho más cerca, digamos, ocurrió un hecho, por lo menos yo le decía a Diego, un hecho que en algún momento tiene que ser abordado con la complejidad que tiene, que fue todo lo que ocurrió en Cerro Dragón, con Sí. los obreros que estaban nucleados en su momento en los Dragones, eran conocidos como los Dragones, cuando hacen una gran protesta en Pan American Energy, y ahí, bueno, hay muchas hipótesis sobre lo que ocurrió, pero finalmente 500 trabajadores son llevados a la justicia federal, y lo más grave de esto no es solo que fueron procesados y que muy pocos de ellos se pudo comprobar que ellos hayan estado ahí participado, sino que estaban enlistados, que daban cuenta que ellos estaban trabajando en ese lugar o que estaban en el sector, pero eso no significaba que hayan estado participando de las protestas. Y estos trabajadores fueron integrados en una especie de lista negra en los que nunca más van a poder trabajar en los yacimientos. Así, digamos, inauguramos un capítulo bastante complejo que hace que hoy, en los últimos años, estemos cubriendo procesamientos de dirigentes sociales, al menos acá en Comodoro, son varios, son alrededor de 10 en los últimos años. En su momento fue Marcelo Barab de la CCC, Sí. Daniel Murphy, Carlos Magno, también por protestas en la vía pública, digamos, por corte de ruta, pero además, yo no sé si ustedes recuerdan el incidente, la protesta que se dio en una escuela en kilómetro 3 cuando Zaffaroni estaba dentro de la escuela mientras los docentes protestaban y fue Claro. sacado por un techo. En esa oportunidad, los docentes, directivos y autoridades, al menos 5 de ellos, denunciaron en una causa civil, iniciaron una causa civil contra Carlos Magnos y otros trabajadores que estaban protestando, y se suma a esta causa, se suma a otras que están en la justicia federal y que son por las que hay alrededor de actualmente 6 trabajadores docentes involucrados, y que, bueno, no hay avances, pero están todos expectantes porque incluso en una de las últimas causas, que es por la movilización que se hizo a Cerro Dragón el año pasado, en el marco de la misma protesta por la que se había involucrado Goodman y los demás trabajadores, Ujú. está en un grado de avance bastante importante. Esa investigación la abre el fiscal Norberto Belver con Silvina Ávila, también la jueza Eva Parcio. Luego Parcio de alguna manera se retira de esta causa, ingresa ahí otro nombre que nosotros conocemos bastante en términos como su accionar como juez de la justicia federal, que es Otranto, que acepta la causa y avanza. En este momento los docentes están esperando para ver qué movimiento va a haber de aquí en adelante, porque esta sería una causa que podría llegar a juicio. La verdad es que estamos todos expectantes porque sería nuevamente, ¿no?, como de Claro. extrema gravedad en este contexto, y lo que se espera, bueno, hay muchas organizaciones sociales que respaldaron, que están ahí presentes y movilizadas acompañando a estos trabajadores docentes que
que por lo menos están imputados en esto de la movilización que hicieron el año pasado a Cerro Dragón. Y hay otra más que es en el marco del mismo conflicto docente, por una protesta que se hizo en la playa de Tanques, que no se llegó a cortar, que se hizo permanencia nada más en el lugar, y bueno, ahí se imputaron a otros 5 docentes. Hay nombres que se repiten, y es precisamente el del secretario general, Daniel Murphy, de Carlos Magno, que es como en su momento fue secretario general y luego es dirigente delegado activo de la conducción local de ATECH. Así es que la verdad es que es muy preocupante el escenario, ¿no? Sí, hoy cuando hablabas de Zaffaroni fue uno de los tantos ministros de educación que pasó por el gobierno de Arcioni. Sí, yo creo que en este momento, no me acuerdo exactamente la fecha, sí, es el 17 de octubre del 2013, y esto fue en la época en que Martín Bussi era gobernador. Ah, la de Martín Bussi, perdón, está bien, está bien. Sí. Martín Bussi. Bueno, sí. Lo que vemos es eso, ¿no? Porque también es necesario tomar distancia y ver que todas estas situaciones, todos estos procesos judiciales, tienen que ver de alguna manera con cómo opera el poder económico y político, ¿no? Sí. Recuerdo que también en el 2010, 2012 se procesa a un militante social que estaban reclamando trabajos a YPF cuando se empezó a hablar de la estatización de YPF, y fueron ahí los mismos sindicatos y las empresas de servicios, digamos, que en ese momento pertenecían a los grupos o a los empresarios más importantes vinculados al poder en ese momento, los que accionaron para que se procese a este dirigente y desactivar ese movimiento que tuvo un acampe durante 3 meses afuera de la administración de YPF en reclamo de empleo, ¿no? Que era lo que en ese momento se estaba anunciando y prometía la generación. Yo no me acuerdo ahora de la cantidad de puestos de trabajo, pero se publicaban números bastante importantes de generación de empleo, y eso nunca ocurrió, ¿no? Ni acá, ni en Santa Cruz, ni en Neuquén. Entonces, en ese momento, recuerdo que ese fue otro antecedente que fue hace ya 10 años, pero que ya venía marcando cómo iba a ser el comportamiento de las empresas. Acá las empresas que están vinculadas a la actividad petrolera son las primeras en poner el grito en el cielo cuando hay protestas sobre la ruta, sobre la vía pública, porque se afecta el tránsito a los yacimientos. Pero también es cierto que las mismas autoridades entran en crisis porque acá lo que se pone en juego o el apriete viene por el ingreso por regalías. Entonces son las mismas operadoras las que advierten a las autoridades municipales y provinciales las consecuencias de estas medidas en la ruta y el impacto que podría llegar a tener en las arcas de los municipios, ¿no? Y esto es un escenario muy complejo porque también habría que poner acá, en este mapa que estamos armando, el rol que tienen los sindicatos más importantes o con más peso específico, digamos, en este tema, en esta economía, que son los sindicatos petroleros y la UOCRA, que son sindicatos que además participan por la ley de hidrocarburos en las ganancias que entran al gobierno de la provincia, que tienen derivaciones de esos fondos directos a los sindicatos, ¿no? Entonces uno así puede comprender por qué el sindicato petrolero o los sindicatos petroleros actuaron como actuaron el año pasado, desalojando a los docentes de la ruta. Claro, que fue lo que pasó el año pasado cuando, estando también no sé si estaba todavía como ministro de gobierno Mazzoni, pero que estaba en la ciudad de Comodoro Rivadavia, estaba en la ruta cuando se liberó, digamos, el paso, mientras estaban los docentes ahí en el acampe, en la ruta. Exactamente, de hecho hay fotos, hay videos, ¿no? Que así demuestran esto, hay declaraciones incluso de la policía que daba cuenta de que en ese momento se prohibió a la policía acudir a ese sector, a 3 y 26, donde finalmente ingresan este grupo, digamos, identificado con el sindicato petrolero,
pero además en el mismo momento se corta la luz en esa zona. Hay un apagón en la zona sur de Comodoro que habilita toda la movida que se está armando en ese momento. Y sin embargo, nosotros vemos que avanzan causas judiciales contra los manifestantes y no vemos que así se haya investigado, que se haya abierto una investigación. No, aún no hay novedades. De hecho, se hizo una protesta para pedirle a la justicia que avance en ese sentido, porque se presentaron denuncias y no vemos la misma celeridad, ¿no? Eso también hace sospechar acerca de cómo se está administrando la justicia en el marco de este conflicto que es durísimo y que está poniendo en juego otras cuestiones que no son solo, que no es poca cosa, ¿no? El pago de haberes y demás. Sí. Hay otros debates que se están dando aquí, hay otras disputas y estamos todos en el medio de este conflicto de intereses, ¿no? Si nosotros en ese momento seguimos durante toda la noche los videos que íbamos viendo en vivo, los videos ahí en la ruta que también de la gente que se ha ido hasta la comisaría. Recuerdo muy en claro cuando la gente entra a la comisaría a contar lo que estaba sucediendo y la policía les dice que no pueden actuar, o sea que tienen orden de quedarse, no participar en esto que estaba sucediendo. Sí, realmente fue por eso lo que está pasando con estos dirigentes, con estos docentes, también es grave cuando uno lo pone a la luz de todos los sucesos que se vivieron el año pasado, ¿no? Las represiones, los enfrentamientos con la policía, este tipo de hechos que sucedieron en la ruta, acampes larguísimos, y además un conflicto que no comenzó el año pasado, que tiene sus antecedentes en el 2017 y que comenzó a tener una escalada altísima en una provincia en la que también se está discutiendo un modelo económico, un modelo económico asociado a la explotación de recursos naturales como única forma de salir de la crisis, ¿no? O sea, claro. Todo esto me parece que es imposible no se puede pensar sin atender a esas cuestiones, ¿no? Claro. Creo que es una cuestión aleccionadora también, ¿no? Muy aleccionadora. Creo que por eso también es que muchas organizaciones están atentas, incluso organizaciones a nivel nacional, por ejemplo, con ADU Histórica. Ustedes saben que los docentes universitarios están nucleados en ADU, que es un sindicato provincial. Bueno, ellos hicieron la presentación, están dispuestos a hacer una presentación, una amicus curiae para acompañar y este proceso de defensa de los docentes, ¿no? Realmente es muy grave lo que está sucediendo. Sí, nosotros cuando mirábamos o venimos mirando todo lo que viene sucediendo, digamos, la facilidad con que tiene la justicia para llevar a juicio, por lo menos a la gente que está reclamando sus sueldos, reclamando todas estas cuestiones que vienen pasando, no tiene eso mismo que con la policía que va a reprimir, con quienes mandan a reprimir. Yo por eso nombraba hoy de la situación de compañeros y compañeras del No a la Mina acá, que anoche justo estábamos hablando con Noelia, del procesamiento de dos compañeros que quedaron, y ellos hicieron las denuncias y creo que tienen como 15 denuncias contra la policía y solamente van a ir a un reconocimiento martes 22, martes, ¿no? 22, martes 22 van a ir y van a ver qué onda con es la respuesta de la policía después de lo que han vivido, de las torturas adentro de la comisaría, de las palizas que se comieron, las amenazas, como que siempre la vara de la justicia está atenta a los intereses, ¿no?, del gobierno. Sí, y pensaba también los diferentes modos, ¿no?, de aleccionar y de disciplinar las denuncias que se hicieron este año en el marco del aislamiento obligatorio, pero después que Santiago, lo que ocurrió con Santiago Maldonado fue en Chubut, o sea, ¿no?, como esta dispersión territorial que tenemos como provincia, ¿no?,
hace también que es necesario repasar todo el tiempo estos esquemas y cómo van operando, porque esto, lo de Santiago Maldonado no hace mucho tiempo que ocurrió, sigue impune, fijémonos, el juez va a hacer otranto, o sea, el mismo juez que participa de la misma causa, entonces realmente acá uno puede encontrar conexiones entre los actores que intervienen en estos procesos, ¿no? Y este modo o sea, uno no puede dudar aquí acerca de la existencia del virus COVID-19, eso no está en debate, lo que está en debate es el modo de abordar este aspecto, ¿no? Que se deposita todo en la policía y en cuestiones de seguridad cuando estamos hablando de cuestiones de salud y hasta de educación. Pero si vos desmantelás el sistema sanitario, el sistema educativo, ¿a quién le depositas entonces esas funciones o cómo abordás semejante tema? Solo con entre comillas, seguridad, es decir, con represión. No estamos acá discutiendo una cuestión sanitaria o educativa para nada, cuando en realidad el mismo gobierno ha demostrado que ese es el modo en que decidió encarar este tema, ¿no? Entonces, a la luz de todo esto es que estamos discutiendo también privilegiar el pago de haberes a la policía y no los educadores o en todo caso a los trabajadores de la salud, ¿no? Entonces, el aparato represivo funciona como desean, ¿no? Y todos estos hechos que venimos relatando tienen que ver también con eso, con una manera de concebir el manejo del poder, ¿no? Totalmente, y bueno, y con alguien como Mazzoni que está al frente justamente de lo que es todo, toda la policía, toda esta cuestión, y que siempre está en los medios y mostrando y viendo la parte de ellos que es tan importante como lo manifiesta él, que cae por sobre salud, es como que la policía está por sobre todas las cosas en este marco y ni hablar de lo que sucedió en la pandemia, nosotros con Entreleu que teníamos un lugar que lo vimos funcionar, que fue el Gimnasio Municipal 1 en el comienzo de la pandemia, que parecía que lo habían convertido en un centro de detención y lo cerraron cuando alguien desde adentro pudo filmar cómo les pegaban a la gente. Nosotros pudimos ver cómo ingresaban a adultos mayores, bajándolos de los patrulleros. Y el gimnasio 1 está en pleno centro, no es que está escondido en algún otro lugar. Y la gente lo denunciaba, pero bueno, nadie había podido mostrar nada de lo que sucedía desde adentro hasta que en el momento que pasó lo tuvieron que no podían tapar, digamos. Entonces hemos venido viviendo desde hace tiempo, ¿no? Y pensar en la casa. Todas las denuncias previas de brutalidad policial, ¿no? Los casos que nosotros conocemos también por el mismo tipo de policía, no es otra, es la misma. No es el policía comunitaria que recorre el barrio con la enfermera, digamos, claro. No es esa la policía, claro. Digamos, es otra. Esta es la policía represiva, la que estuvo involucrada con el caso Iván Torres, ¿no? O sea, como esto es algo para discutir. Y después el mismo Gómez, ¿no? Nosotros a Gómez lo conocimos acá, yo estuve en el medio de una protesta en supervisión de escuelas con los trabajadores de ATE y no sacaron a la rastra de supervisión de escuelas. Y eso fue también durante el gobierno de Martín Bussi, digamos, ¿no? En la misma época. Entonces, y el que estuvo a cargo del operativo fue Gómez. Claro. Entonces, digo, no es una sorpresa Gómez. No. Gómez es una figura que viene siendo elegida sistemáticamente desde la época en que Mario Dasnés era gobernador. Sí, es una decisión. Gómez, ¿no? Es una decisión clara que es cuál va a ser la política cuando lo eligen. Claro. Así es. Si nosotros lo hemos visto actuar, bueno, cuando se tomó el Ministerio de Educación, cuando se lo llevaron a la rastra a Santiago Goodman también, que después lo estuvieron paseando en patrulleros desde Rawson a Trelew, de Trelew a Rawson. Nosotros fuimos a cubrir, siempre tratamos de cubrir lo más que podemos,
Y bueno, y hemos visto a lo largo del tiempo cómo se ha ido manejando todo, ¿no? Y por eso no causa, lamentablemente, no causa sorpresa lo que tiene que ver con el elevo a juicio de lo que sucedió en legislatura y el otro día, escuchando más o menos lo que se podía de la transmisión en vivo y de la defensa de Goodman, Stierlo, Ancaleo y Castro, me decías, nada, estaban apuntando, a ver, había 4.000 personas dando vuelta en Rawson en legislatura, pero estaban apuntando directamente, o sea, no hay otra. Claro, sí. Hay que, digo, en este contexto a veces es tanto, ¿no? Yo hoy miraba las imágenes de las protestas en Puerto Madryn, ayer tuvimos todo lo que fue el homenaje a los docentes de Comodoro que fallecieron en la ruta, que a veces es como una vorágine impresionante todo el tiempo, pero es necesario también como jerarquizar, digamos, en trabajar sobre la emergencia, pero también jerarquizar ahí y sostener, digamos, porque cuando procesan y llevan uno a la justicia, está claro que va a ser algo que se va a repetir, que va a ser un modo de actuar, ¿no? Claro. Y esto está claro con lo que pasó ahora. En las causas que estaban, en las investigaciones que se habían abierto y demás, estaban también dirigentes de ATE de Comodoro, eran 4, y bueno, ellos finalmente se presentaron a declarar y demás, y bueno, la justicia desestimó la investigación y no tenían elementos o algo así, pero finalmente ellos no quedaron afuera de este proceso, pero quedan todavía 6 o 7 docentes más procesados, al menos de Comodoro Rivadavia, más los que ustedes tienen allá, que son otros 4 o 5, digamos, son muchos, digamos, es para preocuparse, porque además son causas acumuladas, ¿no? O sea, Daniel y Magno, María Estoriano tienen otras denuncias. Entonces es como también ver cómo acompañar y cómo tejer estas redes solidarias que finalmente van a hacer que también le pongamos un freno a este tipo de situaciones, ¿no? Esperemos. Nosotros lo venimos viviendo. Eh, Acompañando en todo el tiempo que se puede y cubriendo, porque también hay un silencio o una direccionalidad de los medios también que llega cualquier cosa después a la gente, por eso el trabajo independiente que se hace con los pequeños medios o con los que se puede, como para que conozcan lo que realmente está sucediendo. Sí, al margen que se terminan naturalizando las situaciones, ¿no? Naturalizás la policía requisando en un colectivo, ¿no? Como se terminan naturalizando situaciones, entonces eso también como llamar la atención sobre esto no está bien, digamos, de ninguna manera está bien. Claro. Y seguir insistiendo sobre esto, ¿no? No solo no está bien, sino que no da en una supuesta sociedad de derecho y hay derecho a manifestarse y todo el tiempo nos dicen, bueno, evidentemente no son lo mismo, las protestas y las movilizaciones no tienen el mismo impacto, digamos, ¿no? Cuando molestan al poder. Claro, totalmente, totalmente. Y ya lo vimos hace poquito cuando salió policía también a reclamar, enseguida llamaron para arreglar la situación, ¿no? Claro, pero también esto es un problema también bastante grave en el modo de hacer política, digo, lo que pasó en Buenos Aires con la policía afuera y cómo procedieron y demás, digo, es algo como para que empiecen a pensar también en cómo se está alimentando un monstruo que puede ser también incontrolable después, ¿no? Totalmente, sí, 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 porque todo lo que nosotros pudimos ver desde Buenos Aires y todo lo que sucedió, está apretada al gobierno también, con el caso también que venía y que viene de Facundo Castro, y la bonaerense siempre puesta ahí, como ha pasado en Chubut, porque Chubut es una de las provincias que
los últimos años con las condenas a los policías de los distintos casos Antillanca, por lo menos aquí en Trelew, Antillanca, Almonacid, distintas situaciones que se han vivido, no estábamos muy lejos de convivir como con una bonaerense también adentro. Sí, sí, pienso lo que ocurrió en Corcovado también en su Totalmente. momento, que se denunció fuertemente, que ahí se repiten los nombres de Geop y de Gómez, Sí, ¿no? Y que realmente la justicia lo dejó libre de culpa y cargo por todo lo que ocurrió y fue un pueblo que prácticamente se sitió, digamos, eso hay que googlearlo nada más y uno podrá comprender qué sucedió en ese momento, pero hay prácticas como de la policía que son para atender, digamos, ¿no? Y para preocuparse también, evidentemente, ¿no? totalmente. Bueno, agradecerte enormemente el tiempo. Nos quedaremos charlando largo y tendido. Estamos acá muy atentos, en casa donde hacemos nuestra radio, pero también muchos mensajes ahí que me mandan al WhatsApp. Qué buena charla, qué importante saber esto y que se sepa porque bueno, toda la gente ahora empezó a tratar de entender qué es lo que está sucediendo. A veces un poco tarde, ¿no? Porque a veces se vive en el momento las situaciones y se deja pasar. Pero por lo menos tener la posibilidad de escuchar, de poder tener también otra mirada a lo que son los medios oficiales acá, que nosotros tenemos un par de personajes tremendos en los medios, sobre todo en las AM. Entonces, es una lucha constante con la información. Pero Claro. bueno, eso, agradecerte enormemente el tiempo, y ya seguramente nos vamos a seguir comunicando y viendo, y nosotros tratando de ver, de lograr el paso también a Rawson para poder cubrir las situaciones que se vienen, como para mantener informadas a la gente y bueno, y ver qué sucede, porque no hay nada para sorprenderse ya, pero siempre logran sumar algo, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, ustedes para lo que necesiten, yo he seguido, bueno, la radio que las radios abiertas que han hecho, los sigo muchísimo, entonces los conocí, aunque no nos conozcamos personalmente, así que para lo que necesiten, igual sepan que acá hay una compañera, así que nos seguimos vinculados y sobre todo para generar estas redes, que son redes comunicacionales súper importantes en estos escenarios. Así que les mando un abrazo grande para todos y todas. Bueno.